vídeo en YouTube y en TikTok, si me deja. Este vídeo trata sobre historia del arte, las distintas manifestaciones históricas del arte. Hoy voy a tocar, que ya he tocado otras veces, distintas cosas de arte. Pues esta vez me toca hablar del arte paleolítico, del periodo glacial e interglacial, de los primeros hombres, los primeros Homo Cromañón, del periodo prehistórico, cuando el ser humano se había formado ya como especie Homo Cromañón, pero su cultura todavía era básica, primitiva, y no se había desarrollado los asentamientos fijos, sino que el hombre de Cromañón procedía de África, llegó a Europa cruzando Turquía y el Cáucaso, y entró en Europa, chocó con el Neandertal. Eso que dicen que nosotros tenemos ADN neandertal, yo no sé si será verdad o no. Pues es el marco que yo voy a hablar. Se puede hablar más o menos entre 15.000 y 10.000 años. Entre el periodo en que hubo unas glaciaciones, por ejemplo, que había otro tipo de seres mamíferos, por ejemplo los mamús, eran grandes elefantes habituados al frío, los tigres dientes de sable, los grandes renos, que todo eso se extinguió. Y eso lo conoció la especie humana. Bueno, yo no voy a entrar más en detalle. Voy a hablar de las manifestaciones históricas artísticas de esa época determinada del ser humano. Una es la caverna y el arte mobiliario. Bueno, primero había, dentro de lo que se llama arte mobiliario, había unos amuletos tallados en hueso, en piedra, que tenían un poder mágico de protección o de propiciar la caza, y que se llevan colgando, o algunas veces eran como arrojalanzas, eran talladas en astas de ciervo, que se ponía la lanza en la talla y se lanzaba y daba como un poder más mágico. El arte mobiliario tenía figuras animales que se intentaba cazar, como el reno o el oso, y daba una sensación también de prestigio. Y el arte mobiliario también lo tenían los jefes de las tribus y los que se llaman los chamanes, los que se pueden llamar chamanes. La casta de la tribu, porque eran grupos, tribus, clanes, tribus. Después estaban las Venus paleolíticas, en que no sabe, todo esto son conjeturas, porque no nos ha llegado a través de la historia, no nos ha llegado textos que digan que esto es verdad, sino que solo podemos suponer lo que mediante ver cómo era los objetos. Entonces, la Venus paleolítica se supone, por los expertos, que se usaba en un rito de procreación para traer hijos las mujeres al mundo, para que persistiera la tribu. Por ejemplo, una tribu que a lo mejor tenía 5 miembros y una sola mujer, pues
usaban, se supone, se cogía un ritual mágico, y se intentaba dejar embarazada repetidamente a la mujer para ampliar la tribu, para que tuvieran niños y niñas. Eso es lo que se supone. Después está la caverna. Bueno, la caverna es la gran catedral o el gran templo de esta época, de la época prehistórica. Había un culto, se supone, por los pueblos que viven hoy en día en la edad de piedra, a lo mejor en África, en Asia, o en el Amazonas, o en Iberoamérica. Hay un culto que viene desde la prehistoria a la madre tierra, a la diosa madre, que es la tierra. Y que en la caverna, en los grandes cavernarios que tiene el planeta, la de Lascaux, la de Altamira, se podría entrar en el espíritu de la diosa madre. ¿Ven? Porque allí habitaba el espíritu de la madre tierra. Entonces, el ser humano se encontraba en comunión con la madre tierra. Intentaba llegar a ella. No existía el monoteísmo. Era otro tipo de religión. Los ritos en las cavernas eran mágicos, eran ritos mágicos, para propiciar la suerte de la caza, en algunos, mayormente. Por ejemplo, se pintaba la figura de un bisonte en la pared. En la pared por ejemplo, en la pared de Altamira hay bisontes. De aquella época, que ya los bisontes en Europa no existen. Por lo menos los que había en aquella época. Y se realizaba un ritual mágico por el chamán o por miembros de la tribu. Por ejemplo, con una lanza, picando en la pared, en la figura del bisonte, con una música, con cuernos de mamú que simulaban trompetas, o dando palmas, o con tambores de piel y madera. Esa era la música. Y lo que se intentaba era que se pudiera cazar los bisontes para la alimentación de la tribu. Como si fuera un ritual mágico. Por ejemplo, alguien que va a misa, y en la misa es un ritual religioso, pues ellos tienen su religión, y el que va a misa dice, bueno, pues que Dios me apoye y me diga, el Dios de que crean ellos, o de Alá, o Jehová, o Jesucristo, o los dioses paganos, Apolo, Demeter, Venus, Júpiter. Todo tenía un ritual. En esa época ellos tenían su religión y tenían sus rituales. Y lo que ellos pretendían era que no se extinguiera la tribu. Entonces usaban este ritual para propiciar la caza y poder mantenerse y poder alimentarse y poder mantenerse. Y esto era que la madre tierra, que estaba dentro de la caverna, el espíritu de la madre tierra, diera la caza, diese más bisonte, y que la caza además fuera exitosa, no que la madre tierra creara más bisonte, que también, sino que ellos tuvieran éxito en la caza para poder mantenerse. Había también en las cavernas signos fálicos, penes de hombre dibujados, que los estudiosos
sospechan que eran símbolos para la fecundidad. Y después también había, por ejemplo, estoy hablando de los bisontes, pero también se ha dado caso en que se ha visto pinturas, creo que en Lascaux, de osos, de hombres pintados de osos ensangrentados. Que es también un ritual mágico. Para proteger a la tribu de los osos o para cazarlos. Todo esto indica que la representación en pintura de estas actividades de los hombres y de estos animales tenía un poder mágico para ellos. Era su religión. Y que se basaba una parte en proporcionar éxito de reproducción de vida a la tribu. Porque ellos se encontraban a merced de la naturaleza y se encontraban ellos en comunión. Ellos sentían que estaban en comunión con la naturaleza. Que no es como hoy, que ellos no... Porque estas personas de la prehistoria vivían en medio del monte y iban nómadas por toda Europa siguiendo las manadas de animales para poder cazarlos. Y se paraban en diferentes cavernas que para ellos eran santuarios. Y para propiciar la caza. Y para propiciar la caza, por ejemplo, que se pudiera recoger la miel, como ha habido en el Levante español una pintura de una mujer recogiendo miel, o para recoger los frutos del bosque. Que las mujeres, los hombres cazaban los animales y las mujeres guardaban a los niños en comunidad y recogían las bayas, los tubérculos, las frutas de las plantas del bosque. Y a lo mejor hacían también medicina naturopatía, que viene de aquella época, o homeopatía, porque usaban plantas medicinales que recogían en el bosque. Bueno, pues ya está. Que todo esto es, en parte, primitivismo. Y que no es una abstracción. Porque yo ya digo que la abstracción es un término inventado. Que la abstracción no es un estilo artístico. La abstracción no existe. Existe la vanguardia de París, la escuela de Viena, el expresionismo abstracto de Nueva York y las nuevas vanguardias y las nuevas tendencias de arte. Pero no es una abstracción. Ni Velázquez era un pintor abstracto. Velázquez es un pintor figurativo que dibuja la naturaleza. Y la abstracción, meter en todo, en la abstracción todo, eso es de colgado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Se acabó.